Salem, Puerto Fantasma, el capitán que espanta a los navegantes. La historia se remonta a finales del siglo XVIII, específicamente al año 1797. Salem, Massachusetts, una bulliciosa ciudad portuaria, estaba llena de marineros, comerciantes y, por supuesto, historia de fantasmas. Entre todos estos relatos, uno destacaba, el del capitán Jonathan Godwin y su barco La Perla del Mar. Godwin era un hombre robusto y enérgico, de carácter audaz y mirada penetrante, curtido por los años de dura navegación. Su barco, La Perla del Mar, era un hermoso velero que era el orgullo del puerto de Salem. Había recorrido el mundo llevando mercancías desde Salem hasta las Indias Orientales y luego regresando con productos exóticos y riquezas. Sin embargo, un viaje en particular cambiaría el destino del capitán Godwin y su tripulación para siempre. En el fatídico viaje, La Perla del Mar zarpó con una tripulación de 15 hombres y el capitán Godwin. Cargados de productos de la tierra natal, se embarcaron en su viaje a las Indias Orientales, pero una terrible tormenta se abatió sobre ellos, en medio del Atlántico. A pesar de sus heroicos esfuerzos y del propio capitán Godwin, el barco se perdió en el mar, tragado por las olas enfurecidas. Ningún hombre a bordo sobrevivió, y el capitán Godwin se sumó a la lista de aquellos que habían entregado su vida al indomable océano. Después de la tragedia, los residentes de Salem empezaron a notar algo extraño. En noches de luna llena, cuando el aire estaba cargado con la promesa de una tormenta inminente, se podía ver un espectro de un barco que parecía sospechosamente la Perla del Mar. El fantasma navío aparecía en la distancia, navegando sin rumbo en el agitado mar antes de desaparecer como una ilusión. Los testigos afirmaban que en el timón se erguía la figura del capitán Godwin, su rostro pálido reflejando la luz de la luna, sus ojos vacíos fijos en la tierra que una vez fue su hogar. Los marineros de Salem pronto asociaron la aparición del barco fantasma con un presagio de inminente desastre. Se convirtió en una superstición entre ellos que ver el espíritu de la Perla del Mar era una señal de que una tormenta violenta se avecinaba. Los que ignoraban esta señal se aventuraban a navegar a pesar de la aparición y a menudo encontraban destinos desafortunados. Los barcos que zarparon después de ver la aparición a menudo no volvían. Estaban perdidos para siempre en el implacable mar. La historia del puerto fantasma y su capitán llegó hasta William Haynes, un cazador de fantasmas de renombre de Boston. Intrigado por la historia, decidió investigarla él mismo. Haynes llegó a Salem en 1865, cargado con su equipo de investigación y una mente abierta a las posibilidades paranormales. Pasó varios meses en Salem entrevistando a los marineros y residentes locales, recopilando relatos de avistamientos de la Perla del Mar fantasma y su capitán. Durante el día, exploraba los archivos y registros de la ciudad, tratando de conocer mejor al capitán Godwin y a su barco. Durante las noches, observaba el puerto, esperando ver por sí mismo la aparición. Finalmente, en una noche de luna llena, cuando las nubes grises oscurecían el cielo y el viento aullaba con la promesa de una tormenta, Haynes tuvo un encuentro con el capitán Godwin. A la distancia vio la sombra de un barco surgiendo de la bruma. A medida que se acercaba, Haynes pudo ver la figura del capitán Godwin en el timón, como lo habían descrito los marineros. El encuentro con el puerto fantasma dejó una profunda impresión en Haynes. Pasó el resto de su vida estudiando el fenómeno, buscando una explicación a la eterna presencia del capitán Godwin. Aunque nunca encontró respuestas definitivas, se convirtió en un firme creyente de lo sobrenatural. La aparición del barco fantasma y su capitán en el puerto de Salem se convirtió en una historia tan frecuente que los residentes y los marineros finalmente se resignaron a su presencia, convirtiéndola en parte del tejido de sus vidas cotidianas. Pero la paz relativa de esta resignación no duraría.
En 1870, 5 años después de la visita de William Haines, una serie de desapariciones asolar a Salem. Los marineros que habían visto la aparición del puerto fantasma empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Sus hogares estaban intactos y sus barcos amarrados de forma segura en el puerto. Simplemente desaparecían como si se los hubiera tragado la tierra. Los testigos dijeron que la última vez que vieron a estos hombres estaban mirando el mar como si esperaran algo. El miedo empezó a cundir entre la gente de Salem. Algunos especulaban que los desaparecidos habían sido reclutados por el capitán Godwin, arrastrándolos al mar para unirse a su tripulación fantasmal. Otros sospechaban de un asesino en serie, un depredador humano que se aprovechaba del miedo al barco fantasma. La paranoia se instaló y las noches de luna llena, antes meros recordatorios del trágico pasado, se convirtieron en noches de terror. En medio de este caos, un joven marinero llamado Samuel O'Brien decidió enfrentar al capitán. Samuel era conocido por su valentía, su actitud desafiante y se negaba a vivir con miedo. Así que una noche de luna llena, cuando la silueta de la perla del mar se dibujaba en el horizonte, Samuel navegó con su pequeño bote hacia el barco fantasma. Los que estaban en el puerto aquella noche dijeron que vieron a Samuel acercarse al barco fantasma, que su bote desaparecía en la niebla junto a la perla del mar. Después de eso, nada. El mar quedó en calma y la perla del mar y Samuel O'Brien desaparecieron. Al día siguiente, los pobladores de Salem se despertaron para encontrar el bote de Samuel flotando en el puerto. Pero algo había cambiado. A partir de esa noche, la perla del mar ya no se veía en el puerto. El capitán Godwin y su barco fantasma habían desaparecido. La gente de Salem se preguntaba qué había pasado. ¿Había Samuel O'Brien conseguido liberar al capitán Godwin de su maldición eterna? ¿O había sido reclutado como el último miembro de su tripulación fantasmal? Nadie sabía con seguridad. Las desapariciones de los marineros cesaron y con el tiempo la vida de Salem volvió a la normalidad. Pero la historia del puerto fantasma y su capitán persistió, pasando de generación en generación. Cada vez que una tormenta se cierna sobre Salem, los viejos marineros miran al horizonte y recuerdan al capitán Godwin y su perla del mar. El puerto puede estar tranquilo ahora, pero la historia sigue viva, una sombra constante en la historia de Salem. Cada noche de luna llena hay aquellos que juran que pueden ver un barco solitario a la distancia, navegando hacia la eternidad. Tal vez sea solo la imaginación de los marineros, o tal vez, solo tal vez, el capitán Godwin y su barco fantasma siguen navegando. Un recordatorio eterno de la tragedia y el misterio que una vez asombró a la ciudad de Salem. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.